La vacuna que cambió el mundo. Durante el siglo pasado, nuestra esperanza de vida aumentó en 30 años. Gran parte de ese aumento se debe a las vacunas. Antes de las vacunas, la tosferina o pertussis mataba regularmente a 8.000 personas al año, sobre todo niños. La rubeola o sarampión alemán causaba defectos de nacimiento a 20.000 niños al año. El sarampión causaba habitualmente entre 500 y 1.000 muertes al año. La difteria era la primera causa de muerte entre adolescentes, todo eso antes de las vacunas. Pero creo que se puede afirmar que ninguna vacuna provocaba tantas emociones entre el público americano como lo hizo la vacuna de la poliomielitis. Veías a esos niños caminando por la calle y era como si hubieran ido a la guerra, como si fueran veteranos de una guerra extranjera, y eran niños pequeños. Creo que era una enfermedad muy emocional para este país. La poliomielitis era la enfermedad más temida en el siglo XX. Esta es la historia del Dr. Jonas Salk, su equipo de investigación en Pittsburgh y la comunidad que se unió para derrotarla. Dr. Salk, antes de entregarle esta distinción, no tengo palabras con las que expresarle adecuadamente mi gratitud y la de toda la gente que conozco, y la de 164 millones de americanos, por no mencionar a todas las personas en el mundo que se beneficiarán de su descubrimiento. Me hace muy feliz entregarle esto. La vacuna de Salk se presentó en la primavera de 1955. Solo 3 años antes se habían registrado 57.900 casos de poliomielitis paralizante en Estados Unidos. Cuando hoy miramos a la poliomielitis, vemos lo que en realidad era una epidemia de verano. Llegaba todos los años, como una plaga de langosta. Y los periódicos publicaban casi estadísticas de béisbol con el número de niños que se veían afectados por la epidemia cada semana. Empezaba a finales de mayo, aumentaba en junio y se intensificaba en julio y alcanzaba su máximo apogeo en agosto. Y para el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, la epidemia de verano terminaba. Afectaba a algunos niños y a otros no, y nadie sabía por qué. Aparecía en Denver, pero no en San Francisco, y nadie sabía por qué. Lo único que se sabía era que cada verano miles de niños muy desafortunados se contagiarían de esa insidiosa enfermedad que por lo general los dejaba discapacitados y a menudo los mataba. La gente tenía todo tipo de teorías al respecto. No debías llevar a tus hijos a la piscina pública. No se debían celebrar fiestas de cumpleaños. Esa enfermedad era como un enemigo fantasma. Y yo, como madre joven, estaba muerta de miedo. La polio se extendía silenciosamente y elegía a su víctima. Seguía extendiéndose silenciosamente y elegía a otra víctima. Ya entonces se sabía que era una enfermedad vírica, pero no existía ningún tratamiento. Y no estaban seguros de cómo se transmitía. La gente no estaba segura. Una de las grandes ironías de la polio es que parece ser una enfermedad de la higiene. En Estados Unidos adquiere la forma de epidemia a principios del siglo XX, en la misma época en la que empezábamos a ser cada vez más antisépticos y germofóbicos, y la publicidad nos contaba que los gérmenes son muy peligrosos, que no los vemos, pero que son asesinos. Y a medida que la higiene se convertía en una forma de vida en Estados Unidos, era como si el sistema inmunológico de los niños pequeños fuera cada vez menos capaz de luchar fácilmente contra la enfermedad. Había mucha leyenda y mala información en torno a la enfermedad. La gente pensaba que los gatos contagiaban la enfermedad o las pulgas. La gente creía que la contagiaban los monos que tocaban el organillo o que se extendía a través de los plátanos que se importaban desde Sudamérica. Pensaban que se podía curar con el color rojo sangre de buey, o con laurel, o con serrín. Había todo tipo de mitos. Todos los días cuando salía a jugar, mi abuela cogía una bolsa de tela con un trozo de alcanfor, que entonces se usaba para las polillas.
Ataba la bolsa con un cordón, me la colgaba del cuello y me decía, ya puedes salir a jugar. Ella murió convencida de que me había salvado de la polio. En aquella época mi madre no me dejaba jugar con niños nuevos. La lógica era que yo ya tenía los gérmenes de mis amigos de siempre y que no existía ninguna razón para que me acercara a niños nuevos porque ellos podían contagiarme la polio. Y ese era el tipo de temor que sentían todos los padres de este país. No existía prevención, no existía cura, no existía protección. Podía ser un buen padre, un mal padre o un padre indiferente, pero no existía ninguna forma de proteger a tus hijos de la polio. La polio se transmite persona a persona. Un niño infectado de polio entra en contacto con otro niño y le transmite la infección. El virus se reproduce en la boca, se reproduce en el intestino, llega a la sangre e invade el sistema nervioso. Y lo que hace es matar un tipo de célula en particular del sistema nervioso llamada neurona del asta anterior. Y esas células son las que envían las órdenes a los músculos. Es como cortar los cables de una bombilla. La luz se apaga. Bueno, me dolía mucho la cabeza. Y al día siguiente fui al médico. Y un día después me desmayé. Y pensaron que tenía la polio y me mandaron al hospital municipal. Tuve polio cuando tenía 21 meses en 1952. Inmediatamente pusieron nuestra casa bajo cuarentena. Muchas personas del Departamento de la Salud vinieron a casa para entrevistar a mis padres, para saber dónde habíamos estado, qué habíamos hecho, para intentar averiguar dónde habíamos podido contraer la enfermedad. Y nos enviaron a todos al hospital municipal. Empecé a mostrar síntomas de parálisis. Y en aquella época te metían en un pulmón de acero. Eso sucedía cuando ingresabas y tenías problemas respiratorios. Yo pasé aproximadamente 11 días en un pulmón de acero. Si no podían tragar y todas las secreciones de la garganta llegaban a sus pulmones, entonces no podían respirar, y eso era una combinación letal. Entonces los metían en un pulmón de acero, que daba presión positiva y negativa para expandir el pecho de forma que pudieran respirar. Eso introducía y expulsaba el aire de los pulmones. Era una absoluta pesadilla tanto para los pacientes como para los médicos. Los niños no paraban de llegar y todos llegaban llorando. El nivel de ansiedad era increíble. Intentabas consolarlos, pero ¿cómo consuelas a un niño de 4 o 5 años si ni siquiera tenían su osito de peluche? No podían llevar nada con ellos. Recuerdo la expresión de sufrimiento de algunos de aquellos niños. Solo tienes que imaginar que tu hijo de 2 años no puede respirar. Es horroroso. Danny era probablemente mi paciente favorito. Solo tenía 5 años y sufría polio vulvar, así que estaba en un pulmón de acero. Yo le contaba chistes a Danny o le leía cuentos y era una relación preciosa. Llegué al trabajo, cogí mi tablilla, la miré y no vi el nombre de Danny. Y le pregunté a alguien, ¿por qué no tengo a Danny hoy? Se hizo el silencio más terrible que he oído en mi vida. Dejé caer la tablilla. Lo siento. Y corrí hasta su pulmón de acero y estaba vacío. No existía tratamiento para la polio, solo intentabas mantenerlos vivos con respiración artificial y terapia física. Y después, intentabas equiparlos con algún tipo de artilugio que les ayudara a volver a caminar si habías logrado salvarles la vida. La marcha de los 10 centavos.
Realmente, cuando hablamos de la polio, de la parálisis infantil en Estados Unidos, tenemos que empezar con FDR, con el presidente Roosevelt. Él la contrajo a los 39 años en 1921 y pasó el resto de su vida intentando encontrar una forma de prevenirla y de curarla. Nunca encontró la cura. Cuando murió en 1945 aún tenía la polio. Pero lo que hizo Roosevelt fue crear una organización de voluntarios que fue absolutamente extraordinaria. En el pasado, los filántropos eran unos pocos millonarios que daban dinero para algún proyecto en particular. Lo que hizo la Marcha de los 10 centavos fue darle la vuelta a eso. Todos los cursos, sus cumpleaños eran celebrados con fiestas gigantes en beneficio de la Marcha de los 10 centavos. Cuando yo empecé se la conocía como la Marcha de las Madres y su objetivo era recaudar dinero para la investigación y erradicación de enfermedades infantiles y la polio era su objetivo principal. Después se le cambió el nombre y se le llamó la Marcha de los 10 centavos porque en aquella época una moneda de 10 centavos era una aportación significativa para un niño. Luchen contra la polio esta noche. Hagan que las madres sepan que las están esperando. Recuerdo que acompañé a mi madre en la Marcha de las Madres. Íbamos por el barrio, y si las luces del porche estaban encendidas, entonces yo me acercaba a la casa a recoger una pequeña caja de cartón con una ranura para las monedas. Nosotros las recogíamos y las enviábamos literalmente a la Casa Blanca. Hay muchos padres cuyos hijos están sanos y felices ahora que viven con miedo, como yo. El miedo, amigos míos, es la polio. La Marcha de los 10 centavos se convirtió en una organización extraordinaria porque se usaron las últimas tecnologías en publicidad y relaciones públicas. Participaron celebridades como Mickey Rooney, Marilyn Monroe y Elvis Presley. Tengo una fotografía en un libro de un incómodo Richard Nixon sirviendo gasolina por la polio. Interrumpían las películas en el cine. A continuación, noticias de la Marcha de los 10 centavos y todos los niños decían, pero nosotros queremos ver la película. De las monedas de 10 y 25 centavos y de $1 que nos deis hoy en este cine, depende la felicidad de algunos niños en el futuro. También usaban imágenes de niños. Dona tu dinero y ayúdame a caminar. Y eran monedas de 10 centavos, moneda a moneda. Todo el mundo daba lo que podía. Era una cruzada en la que participaban miles de personas. Y aquello se convirtió en una auténtica cruzada nacional. Los americanos unieron sus fuerzas, y hasta cierto punto unieron sus fuerzas porque era una enfermedad infantil. Y tener una enfermedad tan visible en la que veías niños con aparatos ortopédicos, muletas, pulmones de acero, era algo simplemente intolerable para la conciencia americana. Y se unieron como un pueblo para acabar con ella. ¡Me gusta! Jonas Salk. Yo crecí en una familia en la que existía un sentido... Bueno, mi padre era científico y se dedicó a la ciencia. Y contaba cómo, cuando solo era un niño, rezaba para poder hacer algo bueno por la humanidad. Eligió la investigación y dijo esto toda su vida. Elegí la investigación porque un día me pregunté a mí mismo, ¿cuál es el mayor bien que puedo hacer al mayor número de personas? Trajeron a Jonas Salk a la Universidad de Pittsburgh desde Michigan para que trabajara en la gripe, no en la polio. Y Salk comprendió rápidamente que tenía que estar donde estaba el dinero, y el dinero procedía de la Fundación Nacional con muchísimas ayudas para investigar la polio. Mi padre tuvo una oportunidad para participar en el absolutamente tedioso programa de aislar el virus de la polio. Y eso es algo que ningún científico en ciernes, en el comienzo de su carrera, querría hacer. Pero era un comienzo. Era un lugar en el que podía empezar. La buena noticia era que existía una base filantrópica que iba a financiarle. La mala noticia es que era en Pittsburgh, que por entonces era un páramo científico. Jonas Salk se organizaba extraordinariamente bien. Era un gran trabajador y básicamente dirigía el laboratorio como se dirigía un laboratorio en la industria.
Tenía a mucha gente trabajando para él y se le daba muy bien sacar adelante trabajos difíciles y aburridos, con rapidez y eficacia. Al principio, una de sus tareas era determinar cuántos tipos diferentes de virus de polio había, porque si había muchos tipos, todos debían incluirse en una vacuna. Para poder conseguir una vacuna, tenían que asegurarse de que solo hubiera 3 tipos de polio. Ellos sabían que existían 3 tipos, pero ¿y si había más? Era esencial. Las vacunas previas pudieron haber fallado porque no disponían de muestras de los 3 tipos. De forma que era necesario un intenso esfuerzo por conseguir información precisa. Solo así, tras analizarla, podrían conseguir resultados concluyentes. El Dr. Salk y su equipo de investigadores estaban en el sótano, buscaban el poliovirus. Y por eso, cuando un paciente tenía que hacer sus necesidades, nosotras cubríamos la cuña con una toalla estéril y salíamos corriendo por la puerta. Y en el vestíbulo, sentados en bancos de madera, esperaban los alumnos de la Universidad de Pittsburgh. Eran muy monos, y aquel era su principal trabajo, coger la cuña y bajarla al laboratorio. Probablemente en 1 minuto o 2. Y fue allí donde el Dr. Salk aisló el poliovirus vivo de un paciente varón joven del hospital municipal. Aquel era el tipo de trabajo que los investigadores prominentes, los virólogos prominentes, nunca harían. Aquel era un trabajo que Albert Sabin habría dado a sus alumnos estudiantes de posgrado. Era un trabajo rutinario, poco interesante. Pero Jonas Salk intuyó que era la clase de trabajo que le permitiría subirse al tren de la marcha de los 10 centavos. Era un trabajador prodigioso como médico, por un lado, pero también era un trabajador increíblemente duro, un científico entregado, por quien la gente estaba dispuesta a sacrificarse. Y Jonas Salk, en la Universidad de Pittsburgh, reunió a un grupo de investigadores extraordinarios. Y lo que Salk hizo fue dirigir un equipo y espolearlo, y hacer que se moviera en una sola dirección. Y esa dirección era conseguir una vacuna con el virus inactivo de la polio lo antes posible. Inspiraba un gran nivel de lealtad y devoción en la gente. La gente sentía que estaba haciendo algo valioso, que existía un propósito más elevado en lo que estaban haciendo, y eso era algo muy poderoso. Pero cuando él seguía una idea, cuando era necesario hacer algo, tenía que hacerse, y él tampoco toleraba bien los retrasos. Salk reclutó a 2 profesionales, Byron Bennett y Jim Lewis, que ya estaban allí. Jim Lewis hacía todo el trabajo con los monos y Byron Bennett estaba a cargo del trabajo con los ratones y de la preparación de todas las muestras que llegaban de los monos. Teníamos nuestras propias colonias animales en la segunda planta. Teníamos monos rhesus y después macacos cangrejeros. Por cierto, nosotros preparábamos nuestra propia comida para los monos. La hacíamos en el sótano. Le poníamos vitaminas y suplementos que comprábamos. Cuando hacíamos el turno de noche, sabíamos exactamente cuándo nos quedaba 1 hora para salir. Los monos se despertaban a las 6 en punto de la mañana, cogían sus platos metálicos y golpeaban los barrotes de sus celdas con ellos. ¡Qué follón! Nosotras nos mirábamos, sonreíamos y decíamos, 1 hora para salir. Lo llamábamos la hora del mono. Elsie Ward se ocupaba del trabajo del cultivo de tejidos y era fantástica. Podía conseguir hacer vivir y transferir cultivos que nadie conseguía. Era como si les hablara. Tenía una relación con sus cultivos de tejidos que nadie tenía. Era como una jardinera. Para ella las células eran personalidades, eran como flores. Las cultivaba, las nutría, cuidaba de ellas. Él sí tenía un toque especial. Jonas Salk y su equipo tenían que conseguir la forma de coger 3 tipos de poliovirus y matarlos con formaldehído. Pero tenían que matarlos de tal forma que aún pudieran usarse para engañar al sistema inmunológico para que produjera anticuerpos. Lo que Salk demostró fue que si cogía el virus de la polio, virus infecciosos, vivos, peligrosos, por ejemplo 1 millón de partículas infecciosas por cucharilla de té, entonces él podía tratarlo con formaldehído a cierta temperatura, con cierta acidez y con cierta concentración de formaldehído.
y podía transformarlo en, digamos, 3 días. De forma que pasara de 1 millón de partículas infecciosas a solo una partícula infecciosa. Así la reducía en 1 millón en un periodo de 3 días. Entonces se le ocurrió que si seguía haciendo eso, tendría otra reducción en 1 millón en los siguientes 3 días, y otra reducción en 1 millón en los siguientes 3 días, de manera que para cualquier fin práctico lograría desactivar por completo el virus. Se necesitaba tener fe en eso porque aunque podías hacer pruebas para ver si había 1000 partículas infecciosas por dosis o una partícula infecciosa por dosis, realmente no puedes probar que hay una partícula infecciosa en 1 millón de dosis, porque no puedes probar 1 millón de dosis. Salk se enfrentó a la ortodoxia médica. Las mayores autoridades de la virología dijeron que es necesario tener un virus vivo en la vacuna para detener la polio. Y Jonas insistió, no, creo que podemos engañar al cuerpo para que fabrique anticuerpos protectores dándole vacunas muertas. No tenemos que preocuparnos de que un virus domesticado vuelva a activarse. A él le encantaba la idea. Pensaba, si puedes prevenir que la gente contraiga una enfermedad sin ponerla en peligro, ¿por qué no? Y había cierta forma de humanidad en eso. Salk sufrió las consecuencias de 2 experiencias que tuvieron lugar en los años 30. Una había sido realizada por un investigador de Nueva York llamado Maurice Brody, quien cogió cerebros de monos infectados de polio, los molió y los trató con formaldehído. Al hacerlo de esa forma, muchas partículas del virus de la polio quedaron ocultas en el tejido y, por lo tanto, suministró a algunos niños virus de la polio vivos y totalmente virulentos como vacuna, lo cual obviamente tuvo un resultado trágico. Otro investigador llamado John Calvert, que trabajaba en el Hospital General de Filadelfia, quien creía que se podía coger el poliovirus y debilitarlo con un agente llamado ácido ricinoleico, que es un derivado de la semilla de la planta del ricino. Aquella también era una idea terriblemente incorrecta, que tuvo como resultado una vacuna horriblemente imperfecta que también provocó la muerte a algunos niños. Eso ocurrió a mediados de los años 30 y creo que eso empañó la investigación sobre la polio durante 20 años, porque a mediados de los años 30 hubo investigadores que pusieron vacunas que provocaban la polio. Él era muy consciente del fracaso de aquellas primeras vacunas. Las primeras pruebas de vacunas con virus de la polio activos mataron a niños. Así que estaba muy claro lo que no había que hacer. Jonas era quien libraba todas esas batallas externas. Él se enfrentó al comité de inmunización que, casi de forma unánime, se opuso a la vacuna inactiva, con Sabin dirigiendo el ataque. Albert Sabin era la ortodoxia de las vacunas. Él defendía la idea de que la única forma de hacer una vacuna para la polio o simplemente cualquier vacuna era coger un virus y debilitarlo. Y creo que despreció a Salk porque él creía que la idea de Salk de coger un poliovirus y desactivarlo completamente con formaldehído como forma de hacer una vacuna para toda la vida era ridícula. Cuando él lo entendió y vio que estaba en lo cierto, pensó que era una idea tan buena que todo el mundo la entendería. Solía contar una historia de cuando estaba en la facultad de medicina. Alguien le dijo, maldita sea Salk, ¿es que no puedes hacerlo igual que lo hace todo el mundo? Y no podía. En realidad no necesitábamos muchos estímulos con lo que estaba pasando, porque en la tercera planta estaba el ala de la polio, donde tenían todos esos pulmones de acero. Lo único que tenías que hacer era ir allí y verlo. No era necesario ningún otro incentivo. Caminar entre aquellos pulmones de acero era una experiencia muy aleccionadora. Y las camas oscilantes impresionaban casi tanto, porque pensabas que estaban así todo el día sin descanso. Era muy aleccionador. Él vio lo que se necesitaba. Era consciente del sufrimiento que tenía lugar, era consciente del miedo, simplemente tenía que hacerlo. Él no quería que la gente pensara que era para mañana. No se cansaba de decir, tenemos que averiguar cuántas dosis poner, con qué intervalo. Aún nos queda un largo camino por delante. Pero todo el mundo presionaba, tenemos que conseguirlo cuanto antes. Enseguida se convirtió en un trabajo de 7 días a la semana.
Cuando nos convencimos de que estábamos a punto de resolver el problema con los datos de los monos, solo con los datos de los monos, el entusiasmo nos invadió a todos. Estábamos entusiasmados. Jonas me dijo una vez que se sentía como si montara a caballo y le fustigaran todo el tiempo, porque O'Connor quería que acabara, que lo encontrara ya. Jonas decía, estamos hablando de una vacuna, ni siquiera sé si tenemos una vacuna. Yo estoy hablando de un preparado experimental. O'Connor le dijo, Jonas, tú tienes una vacuna y ahora tenemos que usarla. No tiene sentido decir que faltan 5 o 10 años. Pongámonos en marcha y consigámosla. Cuanto antes mejor. Fue increíble, incluso para nosotros, lo rápido que fueron las cosas y lo bien que estaba saliendo todo. Trabajábamos contrarreloj en una carrera increíble que hoy no sería posible. Nadie podría trabajar como lo hicimos nosotros. El laboratorio no habría pasado ninguna inspección. Hubiéramos necesitado unas instalaciones mucho mejor preparadas. Las condiciones de nuestro laboratorio eran bastante primitivas. Trabajábamos en mesas de laboratorio abiertas y cubríamos las mesas con toallas empapadas en cloruro de mercurio, de forma que si caía algo sobre el metal, el mercurio destruía el virus. No teníamos cámaras de flujo laminar, no llevábamos máscaras, no llevábamos guantes. No existía el plástico, nada era desechable. Gran parte del trabajo se hacía en lo que llamábamos la cocina, donde se limpiaban y esterilizaban los tubos de ensayo. Y al final, la cocina terminó en el sótano, con todas esas centrifugadoras enormes y todo el material. Incluso tuvimos que fabricar parte de nuestro propio equipo. Hicimos pipetas especiales que eran un tubo de goma con un filtro en el extremo que te ponías en la boca para succionar en la pipeta. Succionabas y el fluido ascendía, y entonces lo detenías con el dedo. Luego lo introducías en el tubo y levantabas el dedo lo suficiente hasta que salía la cantidad necesaria. Si tenías que usar la pipeta con la boca cuando llevaba virus y succionabas con demasiada fuerza, no querías que el virus te entrara en la boca, así que succionabas hasta cierto punto y luego lo expulsabas. No ocurría a menudo que succionáramos con demasiada fuerza. Cuando eso pasaba, corríamos hasta el fregadero, intentábamos enjuagarnos y cruzábamos los dedos durante las siguientes 2 semanas. Cada vez que sentías molestias o dolores, pensabas, bueno, veamos cuál es el periodo de incubación de la estenosis y cuándo empecé a sentirlo. Es algo con lo que tienes que trabajar y tienes mucho cuidado todo el tiempo. Hogar Watson para niños paralíticos, 1952. Me encontré con Jessie Wright. La doctora Jessie Wright era la directora médica del Hogar Watson. Yo sabía que ella trabajaba con niños para que recuperaran sus extremidades. Le dije, ¿cómo va todo? Ella me dijo, bien, vamos por el buen camino, muy convencida. Y de repente lo entendí, por el buen camino. Allí es donde Salk va a probar la vacuna, en el Hogar Watson. Y no lo pude confirmar con nadie. Salk no me lo diría. Yo le caía bien a Jessie Wright, igual que en el hospital municipal. Debía ser un gran chico. Ella me apreciaba. Y yo fui una de las personas del primer grupo de víctimas de la polio con las que probaron la vacuna para ver cómo reaccionaba con personas que ya habían contraído la enfermedad. Yo pensé, vaya, esto es fantástico. Van a ponerme la inyección y podré volver a correr, a caminar y a jugar a la pelota. El médico me dijo, no, eso no va a prevenir lo que ya ha pasado. Lo prevendrá con otras personas como tu hermano. Yo le dije, vale. Lo que él quería saber era qué pasaría con los niveles de anticuerpos de aquellos niños que ya habían estado expuestos a ese tipo de poliovirus cuando les inyectaran el preparado de la vacuna experimental. Él demostró que se puede inducir la respuesta inmune, que era claramente una memoria inmune, y eso rompía con la ortodoxia que los principales virólogos de la época habían establecido. Y en ese sentido él iba más de una década por delante de su tiempo. Él lo demostró y a pesar de eso nadie le creyó. Cuando mi padre vio que la inyección provocaba un aumento en el nivel de anticuerpos de esos niños,
Fue el momento en el que supo que su trabajo había concluido. Él supo que era posible inmunizar a las personas de forma eficaz con el preparado inactivo. ¿Estaba nervioso cuando comenzó a probarlo con personas? Por supuesto que estaba nervioso. Él iba todas las noches a ese lugar para ver cómo estaban los niños, pero todos confiaban en Jonas Salk. Él también era padre. Él mismo se había puesto la vacuna y había probado la vacuna con sus hijos. Yo le pregunté a Donna, su esposa, y ella me dijo, oh sí, le puso la inyección a los chicos y todos gritaron. Hay una foto mía recibiendo la vacuna, que es claramente una foto preparada. Es una foto maravillosa, típica de los años 50. Yo estoy con una camisa blanca y una pajarita y mi padre me coge el brazo y me mira fijamente, como solía hacer. Era como si estuviera inmerso en una operación, como si estuviera muy concentrado poniéndome la inyección. Mi madre le observa con admiración y yo miro a la cámara con los ojos llenos de lágrimas y el labio superior levantado como diciendo: que alguien me saque de aquí, nadie sabe que estoy aquí, ese tipo de mirada. Bueno, no era justo pedirle a la gente que se pusiera la vacuna si no nos la poníamos nosotros. Así que nos vacunamos unos a otros y vacunamos a nuestros hijos antes de salir al mundo. Los investigadores invariablemente probaban las vacunas con sus hijos, si tenían. Yo probé la vacuna del rotavirus con mi hijo Will en 1992 y la vacuna fue aprobada en 2006. Así que no es un riesgo para un científico, porque el científico está convencido de que es absolutamente segura y eficaz. La producción a gran escala, 1953. Uno de los grandes obstáculos era producir a gran escala lo que estábamos haciendo, porque estábamos haciendo vacunas a escala doméstica. Y para eso se reclutó a Percival Beasley, porque tenía experiencia en Australia produciendo penicilina a gran escala durante la guerra. Transformamos 8 incubadoras colocando estantes de acero inoxidable de forma que rotaran y al mismo tiempo se movieran arriba y abajo, y pusimos allí nuestras grandes botellas para que las moviera. Él compró botellas y matraces grandes, mientras que nosotros habíamos usado tubos de ensayo. Y calcularon que un mono podía suministrar 6.000 dosis de la vacuna. Y eso era mucho, por la forma en la que se procesaba el tejido. Después de las exitosas pruebas de Salk en el hogar Watson, la Marcha de los 10 centavos decidió que antes de que comenzara su enorme experimento público, debía hacer un pequeño estudio de las escuelas de los alrededores de Pittsburgh. Yo creo que era su gran orgullo que se realizara en su ciudad con su dinero, implicando a personas de su comunidad. Cuando se corrió la voz de que se habían conseguido muchos avances, no faltaron voluntarios. Los padres estaban deseando llevar a sus hijos, estaban convencidos mucho antes de que lo estuviera Salk, de que sería un éxito, de que era la solución. Los ensayos de Pittsburgh, febrero de 1954. Lo más increíble es lo fácil que lo tuvo Salk, no solo para reunir a 7.500 niños, también para conseguir pediatras dispuestos a poner las inyecciones, enfermeras voluntarias para ayudar, gente dispuesta a recoger y llevar a esos niños, gente para llevar los archivos, y nadie cobró nada. Todo se hizo de forma voluntaria. Yo creo que en Pittsburgh sentían que se estaba haciendo historia. Centenares de personas se ofrecieron voluntarias y hubo gente que trajo a sus nietos desde fuera del estado para que le pusieran la vacuna porque querían asegurarse de que estuvieran protegidos. El doctor Salk no le decía a los padres a qué escuela iría la mañana siguiente. Decía: quiero que vayan al colegio como cualquier día, porque de lo contrario pasarían toda la noche nerviosos, no dormirían y los padres estarían ansiosos. No quiero a ningún padre allí. Es más fácil poner una inyección a un niño cuando el padre no está mirando. Bueno, nos pusieron en fila y nos llamaban por nuestro nombre. Luego te preguntaban y tú lo confirmabas. Después nos llevaban a una sala grande, detrás de una pantalla, y nos daban un osito de peluche para que lo abrazáramos mientras nos ponían la inyección. La aguja era muy larga y parecía muy gruesa, y sobre todo daba mucho miedo.
Por eso yo estuve mucho rato apretando el osito y mirando por la ventana. Recuerdo que era una especie de líquido rojizo. Y recuerdo que intenté ser valiente y no llorar. Y recuerdo lo contenta que estaba mi madre. Mi madre decía, mejor que llores tú a que llore yo. Y eso lo resumía todo perfectamente. Aquello se consideraba un milagro. Nosotras ayudábamos a coger a los niños, a calmarlos. Y Salk también les hablaba. Se le daban muy bien los niños. Yo creo que era una persona muy tranquilizadora. Él se implicaba en las relaciones. En cierto sentido, obtenía una gran alegría tratando con la gente. Disfrutaba mucho haciéndolo. Esa era una de sus cualidades, y la había mostrado en todas partes. A mi hermano Tommy le horrorizó aquello. Intentaron acorralarle y él se metió gritando debajo de la mesa, berreando. Le traía sin cuidado lo de las galletas y el zumo de naranja. Él no quería que le pincharan. Mi hermana mayor era una luchadora. Ella se resistió con uñas y dientes. De hecho, tuvieron que ponerla boca abajo en una camilla para poder ponerle la inyección. Después resultó que no tenía miedo a la aguja. Ella creía que iban a ponerle la polio, lo mismo que yo ya tenía, y no quería. Los padres ponían a sus hijos en la cola para una vacuna que nadie podía asegurar que fuera segura o que funcionara. Pero todos tenían una fe tremenda en Jonas Salk y su equipo. Tenían una tremenda fe en su humanidad y la tenían también en su capacidad como científicos. No solo era una cruzada nacional, realmente era una cruzada humanitaria y desde entonces muchas generaciones de niños se beneficiarían de ella. Sí, dijo que se alegraba de que nuestros hijos pudieran participar en el ensayo de la vacuna. Yo estaba de los nervios, la verdad. Me daba miedo llevarlos y me daba miedo no llevarlos. Así que tuve que llevarlos. Pero bueno, no estábamos seguros. A esas alturas, la vacuna solo era un experimento. Creo que con mi padre pasaron dos cosas paralelas. Absoluta y total confianza en lo que estaba haciendo. No creo que él tuviera la más mínima duda. Pero al mismo tiempo, siempre hay una duda. Siempre se plantea esta pregunta: ¿funcionará? Como virólogo e investigador es interesante observar cómo evoluciona todo. Cuando empiezas a trabajar en una vacuna, intentas comprenderlo. Tratas de comprender qué parte del virus te hace enfermar y qué parte del virus induce una respuesta inmunológica que te protege, pero no hace que enfermes. Entonces crees que ya lo tienes. Pero entonces, y creo que esta es una vieja expresión china, cuando los dioses están realmente furiosos te conceden tus deseos se hacen realidad, y eso significa que tienes que probarlo en grandes ensayos clínicos en la fase 3. Y entonces contienes la respiración, es un gran salto. Hasta que no la pruebes con niños no sabes si es o no efectiva, y lo que es aún más importante, segura. Y es un testimonio de su coraje y determinación que inocular a niños con algo que él sabía que para empezar había sido un poliovirus vivo muy peligroso. Y aunque puedes hacer estudios con células y ratones, nunca estás completamente seguro hasta que lo pruebas con personas. A pesar de su confianza, Jonas Salk no podía asegurar que ningún niño cogiera la polio con la vacuna. En las vacunas siempre existe la cuestión del riesgo frente a la recompensa y nada es perfecto. Nada es perfecto. Iba a inocular ese virus muerto a niños que eran los hijos de sus vecinos. Eso no es lo mismo que vacunar a alguien en otro continente. Era muy real. Eran niños que jugaban en la misma liga que sus hijos, niños de padres a los que él veía cuando paseaba por las calles de Squirrel Hill o de Oakland o en la universidad. Si les hubiera pasado algo, él se habría encontrado en una situación muy difícil. Ensayos de la vacuna de la polio para 1 millón de niños. Señora Roosevelt, permítame que le entregue esta botellita como símbolo de nuestra esperanza, porque la victoria sobre la parálisis infantil esté cerca.
Es la hora, América, la hora de Walter Winchell, el hombre que da las noticias a América. Walter Winchell del New York Daily Mirror y el Washington Post. En la víspera de los ensayos clínicos, Walter Winchell abrió así su programa. Madres y padres de América están preparando ataúdes para vuestros hijos porque van a experimentar con ellos y algunos de vuestros hijos morirán. Walter Winchell era el periodista sensacionalista de su época. Él creía, como él mismo dijo, que la forma de hacerse famoso es tirar un ladrillo a la gente que es famosa. Y eso es lo que hizo con Jonas Salk. Yo pienso que cuando Jonas Salk eligió hacer una vacuna financiada por la marcha de los 10 centavos, él se comprometió a responder ante el público estadounidense. Y cuando algunos empezaron a preocuparse con informaciones falsas, creo que era su obligación levantarse y disipar cualquier preocupación intentando explicar la ciencia al gran público. No era fácil de hacer, pero creo que era su obligación y él así lo consideró. El estudio que mis colaboradores y yo hemos realizado en la Universidad de Pittsburgh indica claramente que es posible inducir la formación de anticuerpos en los niños con una inyección adecuada de la vacuna del virus muerto. Es más, todo indica que la vacunación no tiene ningún efecto negativo ni perjudicial. ¿A que no duele? Muy bien. O'Connor le dijo, tienes que hacerlo. Para conseguir la vacuna, Jonas, hay ciertas cosas que tienes que hacer. Y una vez más, él estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario para conseguirla, aunque aquello no fuera exactamente su línea de trabajo. Los científicos suelen ser muy reservados, por lo general evitan la publicidad. Trabajan en silencio en sus despachos intentando descubrir algo nuevo. Salk fue único en el sentido de ponerse al frente de un gran grupo de relaciones públicas fundado por la Marcha de los 10 centavos, como el científico que iba a ayudar a salvar nuestras vidas. Y creo que algunos científicos sentían celos. Imagino que cuando los colegas le criticaban, cuando hubo intentos de hacer descarrilar lo que él quería hacer, debió sentir una gran indignación y frustración. Pero mi padre tenía un fuerte sentido innato de lo que era correcto y se aferraba a eso. Él no daba ninguna importancia a lo que dijeran los demás ni a los dogmas. Recuerdo que le pregunté a Julie Younger, le dije, ¿es lo bastante segura? Y Julie me contestó, oye, eso es como preguntar si una embarazada está lo bastante embarazada. Y dijo, si es segura, si está embarazada, está embarazada. Le contesté, vale, te creo. En abril de 1954 comenzaron los ensayos clínicos de la vacuna Salk contra la polio en docenas de ciudades seleccionadas por todo Estados Unidos. Es el mayor ensayo nunca realizado. 1.800.000 niños participan voluntariamente. La vacuna que ha obsesionado al doctor Jonas Salk durante años comienza así a salir de sus manos. Cuando Thomas Francis fue nombrado responsable del ensayo, que se convertiría en el ensayo de una vacuna más grande nunca realizado, y creo que también el ensayo más prolongado de una vacuna nunca realizado, existían dudas acerca de cómo realizarlo. ¿Puedes hacer un ensayo en el que solo vacunas a la mitad de los niños y no le pones la vacuna a la otra mitad para ver lo que pasa? Salk creía en su vacuna, pero la única forma de saber si era segura era tener un grupo que no hubiera sido vacunado. Salk no quería esos controles. Él creía que era moralmente reprobable vacunar a algunos niños y no vacunar a otros de forma intencionada. El hecho de que accediera a un ensayo con control mediante placebo era una ventaja adicional para la prueba. De hecho, se ha convertido en el método de referencia para ensayar tanto la efectividad como la seguridad de las vacunas. Centro de Investigación de la Polio. La vacuna que cambió el mundo. Abril de 1955. En los primeros meses de 1955 finalizó la tabulación de los resultados del ensayo de la vacuna de Salk en la Universidad de Michigan. Los resultados iban a presentarse el 12 de abril. Así que la expectación y la cobertura informativa de este hecho trascendental de la historia de la medicina era cada día mayor. Necesitaron un año entero para analizar los resultados. Todo el mundo estaba nervioso. Jonas Salk se sentía seguro, pero no sabía nada. Nadie le decía nada.
Martes 12 de abril de 1955, un día que podría marcar el hecho más trascendental de toda la historia de la medicina. Durante los últimos meses, los resultados del ensayo masivo de la vacuna antipolio del Dr. Jonas Salk realizado estos últimos años han sido evaluados. Muy pronto el mundo sabrá si se ha ganado la batalla contra la enfermedad que ha desfigurado centenares de miles de cuerpos jóvenes. Mi padre estaba muy preocupado. Cuando se prepararon los ensayos, se decidió que era necesario añadir timerosal sódico, un conservante, a la vacuna. Aunque mi padre sabía que la vacuna iba a funcionar, no sé lo seguro que estaba de cómo iba a salir este ensayo a gran escala en relación a los resultados que él había anticipado. Salk temía que ese conservante dañara el virus de la vacuna y la hiciera menos efectiva, y eso le preocupaba mucho. Él se lo tomó muy en serio. A fin de cuentas se llamaba la vacuna de Salk, no se llamaba vacuna de la polio inactiva. Él sabía que llevaba su nombre y había puesto todo su corazón en ella, y no quería ver lo que luego pasó cuando ya no la controlaba, que el gobierno permitiera una vacuna menos eficaz. Si se utilizan los resultados de las áreas de estudio observadas, se puede considerar que la vacuna tiene una eficacia de entre el 60 y el 80% contra la poliomielitis paralítica. Existe, sin embargo, mayor confianza en los resultados obtenidos en la prueba con una población estrictamente controlada y casi idéntica de las áreas de estudio con placebo. Ese estudio concluye que la vacunación contra la poliomielitis paralítica fue eficaz entre un 80 y un 90%. Cuando llegó su momento, Jonas Salk podría haberse adelantado y haber dicho lo mismo que dijo Neil Armstrong. Es un pequeño paso para un hombre, pero es un gran salto para la humanidad, algo que evidentemente era lo que había pasado. Jonas Salk tuvo tiempo de sobra para preparar su intervención. Podría haber hecho eso, pero estaba tan obsesionado con la idea de hacer la vacuna perfecta que lo único de lo que habló fue de la forma en la que se podía mejorar la vacuna. Eso nos dijo mucho acerca del hombre. Creo que nos cuenta mejor que ninguna otra cosa por qué tuvo tanto éxito haciendo la vacuna. Porque era incansable, nunca estaba satisfecho, porque como cualquier científico sabía que realmente llegaría ese momento de pura alegría, incompatible con el sufrimiento, o al menos con la duda. Ese tipo salió del ascensor y llegó al pasillo, pero nunca llegó a la sala. Todos gritaban, ¡dame una! Alguien de la universidad se subió a la mesa y empezó a lanzarlas. ¡Dame una Lin! O como quiera que se llamara. ¡Funciona, funciona! Gritaban. Los reporteros corrían a los teléfonos para que sus periódicos publicaran rápidamente la noticia en primera plana, probablemente en todos los periódicos del país. Aquel era su gran momento. Ann Arbor era una fiesta. Recuerdo aquel día perfectamente. Las televisiones fueron a nuestra escuela. Los niños corrían por las calles. Se suspendieron las clases. Sonaban los silbatos de las fábricas. Repicaban las campanas de las iglesias. La gente lloraba. Era como si hubiera terminado una guerra y en cierta forma había terminado una guerra. Fue como si algo acabara de desaparecer. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Se acabó. Se acabó para millones y millones de niños. No se puede describir. Nosotros formamos parte de eso. Ayudamos y ayudamos. Y todo el mundo estaba contento y feliz. El personal estaba eufórico. Después de aquello, empezaron a llegar sacas de correos. Nadie puede imaginar cuántas sacas recibimos. Cartas, dinero. También llegaron ofertas para hacer una película. 3 estudios estaban muy interesados y corrían rumores de que Marlon Brando iba a interpretar a Jonas Salk.
Cuando se anunció que la vacuna era segura, potente y efectiva, Jonas Salk se convirtió en un héroe nacional. Fue portada de la revista Time. Newsweek le llamó uno de los americanos más grandes. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. El presidente Eisenhower le invitó a la Casa Blanca y de hecho se emocionó. Pocas personas habían visto a Ike así. Le dijo: no tengo palabras para agradecérselo. Ike era abuelo. Eso es un signo de lo grande que es la medicina, y en particular, lo grande que era la medicina estadounidense de aquella época. Aquel fue un momento extraordinario y maravilloso, lleno de optimismo. Y hay motivos para sentirse orgulloso. Cuando la vacuna se convirtió en un éxito, Salk hizo lo que hacen los buenos científicos, y lo más moral que pueden hacer, y lo más humanitario. Él dijo: esta es una vacuna para la gente. Esta no es una vacuna para mi beneficio personal. E hizo su famosa declaración: no se puede patentar el sol. El sol es para la gente. Esta vacuna es un regalo de la ciencia para la gente. Fue un gesto extraordinario. Fue un momento absolutamente extraordinario y se aunaron muchos esfuerzos para conseguirlo. Creo que debemos recordar que aquel no fue el trabajo de una sola persona, sino el de todos los que trabajaron en el laboratorio. El Dr. Younger, Jean Lewis, Byron Bennett, Al Beisley. Todos ellos eran personas extraordinarias por su flexibilidad, su dedicación, su determinación para trabajar duro, lanzarse y hacer lo que fuera necesario por conseguirlo. Lo que pasó con la vacuna implicaba cierto tipo de optimismo, una forma especial de comprensión y de fe en la ciencia. En cierto modo eran héroes todos los que hicieron posible aquello. Yo creo que mi padre se preguntó todos los días durante el resto de su vida ¿por qué no se puede hacer lo mismo con otras cosas? ¿Por qué no se hace lo mismo con la pobreza? ¿Por qué no se hace lo mismo con la salud pública? Son muchas cuestiones. La vacuna de Salk fue única. Fue única porque fue una decisión que realmente tomó el pueblo americano para intentar derrotar a esa enfermedad. Y todos formaron parte de aquello. Era nuestra vacuna. Y yo creo que es algo que está en nosotros. Creo absolutamente que cuando suceden momentos como el 11S o cualquier otra tragedia, nuestro instinto es siempre actuar como grupo. Y creo que es reconfortante ver lo que somos capaces de hacer. Por muchas razones, nunca volverá a realizarse un experimento de salud pública como aquel. Pero creo que deberíamos tener esperanzas de volver a vivir otros momentos como aquel. Lo bueno de la polio es que era una enfermedad a la que se pudo vencer con un enorme esfuerzo humano. Esta es solo la historia de un éxito extraordinario. Un éxito que implicó a decenas de miles de americanos que trabajaron sin descanso y contrarreloj para encontrar una forma de vencer a esa horrible enfermedad. Y lo maravilloso de Jonas Salk es que de algún modo fue el catalizador de todo. Él es el científico de la gente. ¿A quién recordamos? Sigmund Freud, Albert Einstein, Jonas Salk. Es perfecto. En septiembre de 1994, la Organización Mundial de la Salud declaró a América libre de polio. Los esfuerzos por erradicar la enfermedad ahora se concentran en Afganistán, India, Nigeria y Pakistán, donde la polio continúa siendo endémica. La recompensa por un trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más. Dr. Jonas Salk. La polio. Solo intentabas mantenerlos vivos con respiración artificial y terapia física. Y después, intentabas equiparlos con algún tipo de artilugio que les ayudara a volver a caminar si habías logrado salvarles la vida. La marcha de los 10 centavos.
Realmente, cuando hablamos de la polio, de la parálisis infantil en Estados Unidos, tenemos que empezar con FDR, con el presidente Roosevelt. Él la contrajo a los 39 años en 1921 y pasó el resto de su vida intentando encontrar una forma de prevenirla y de curarla. Nunca encontró la cura. Cuando murió en 1945 aún tenía la polio. Pero lo que hizo Roosevelt fue crear una organización de voluntarios que fue absolutamente extraordinaria. En el pasado, los filántropos eran unos pocos millonarios que daban dinero para algún proyecto en particular. Lo que hizo la Marcha de los 10 centavos fue darle la vuelta a eso. Todos los cursos, sus cumpleaños eran celebrados con fiestas gigantes en beneficio de la Marcha de los 10 centavos. Cuando yo empecé se la conocía como la Marcha de las Madres y su objetivo era recaudar dinero para la investigación y erradicación de enfermedades infantiles y la polio era su objetivo principal. Después se le cambió el nombre y se le llamó la Marcha de los 10 centavos porque en aquella época una moneda de 10 centavos era una aportación significativa para un niño. Luchen contra la polio esta noche. Hagan que las madres sepan que las están esperando. Recuerdo que acompañé a mi madre en la Marcha de las Madres. Íbamos por el barrio, y si las luces del porche estaban encendidas, entonces yo me acercaba a la casa a recoger una pequeña caja de cartón con una ranura para las monedas. Nosotros las recogíamos y las enviábamos literalmente a la Casa Blanca. Hay muchos padres cuyos hijos están sanos y felices ahora que viven con miedo, como yo. El miedo, amigos míos, es la polio. La Marcha de los 10 centavos se convirtió en una organización extraordinaria porque se usaron las últimas tecnologías en publicidad y relaciones públicas. Participaron celebridades como Mickey Rooney, Marilyn Monroe y Elvis Presley. Tengo una fotografía en un libro de un incómodo Richard Nixon sirviendo gasolina por la polio. Interrumpían las películas en el cine. A continuación, noticias de la Marcha de los 10 centavos y todos los niños decían, pero nosotros queremos ver la película. De las monedas de 10 y 25 centavos y de $1 que nos deis hoy en este cine, depende la felicidad de algunos niños en el futuro. También usaban imágenes de niños. Dona tu dinero y ayúdame a caminar. Y eran monedas de 10 centavos. Uno de los grandes obstáculos era producir a gran escala lo que estábamos haciendo, porque estábamos haciendo vacunas a escala doméstica. Y para eso se reclutó a Percival Beasley, porque tenía experiencia en Australia produciendo penicilina a gran escala durante la guerra. Transformamos 8 incubadoras colocando estantes de acero inoxidable de forma que rotaran y al mismo tiempo se movieran arriba y abajo, y pusimos allí nuestras grandes botellas para que las moviera. Él compró botellas y matraces grandes, mientras que nosotros habíamos usado tubos de ensayo. Y calcularon que un mono podía suministrar 6.000 dosis de la vacuna. Y eso era mucho, por la forma en la que se procesaba el tejido. Después de las exitosas pruebas de Salk en el hogar Watson, la Marcha de los 10 centavos decidió que antes de que comenzara su enorme experimento público, debía hacer un pequeño estudio de las escuelas de los alrededores de Pittsburgh. Yo creo que era su gran orgullo que se realizara en su ciudad con su dinero, implicando a personas de su comunidad. Cuando se corrió la voz de que se habían conseguido muchos avances, no faltaron voluntarios. Los padres estaban deseando llevar a sus hijos, estaban convencidos mucho antes de que lo estuviera Salk, de que sería un éxito, de que era la solución. Los ensayos de Pittsburgh, febrero de 1954. Lo más increíble es lo fácil que lo tuvo Salk, no solo para reunir a 7.500 niños, también para conseguir pediatras dispuestos a poner las inyecciones, enfermeras voluntarias para ayudar, gente dispuesta a recoger y llevar a esos niños, gente para llevar los archivos, y nadie cobró nada. Todo se hizo de forma voluntaria. Yo creo que en Pittsburgh sentían que se estaba haciendo historia.
Centenares de personas se ofrecieron voluntarias y hubo gente que trajo a sus nietos desde fuera del estado para que le pusieran la vacuna porque querían asegurarse de que estuvieran protegidos. El doctor Salk no le decía a los padres a qué escuela iría la mañana siguiente. Decía, quiero que vayan al colegio como cualquier día, porque de lo contrario pasarían toda la noche nerviosos, no dormirían y los padres estarían ansiosos. No quiero a ningún padre allí. Es más fácil poner una inyección a un niño cuando el padre no está mirando. Bueno, nos pusieron en fila y nos llamaban por nuestro nombre. Luego te preguntaban y tú lo confirmabas. Después nos llevaban a una sala grande, detrás de una pantalla, y nos daban un osito de peluche para que lo abrazáramos mientras... Durante 20 años, porque a mediados de los años 30 hubo investigadores que pusieron vacunas que provocaban la polio. Él era muy consciente del fracaso de aquellas primeras vacunas. Las primeras pruebas de vacunas con virus de la polio activos mataron a niños. Así que estaba muy claro lo que no había que hacer. Jonas era quien libraba todas esas batallas externas. Él se enfrentó al comité de inmunización que casi de forma unánime se opuso a la vacuna inactiva con Sabin dirigiendo el ataque. Albert Sabin era la ortodoxia de las vacunas. Él defendía la idea de que la única forma de hacer una vacuna para la polio o simplemente cualquier vacuna era coger un virus y debilitarlo. Y creo que despreció a Salk porque él creía que la idea de Salk de coger un poliovirus y desactivarlo completamente con formaldehído como forma de hacer una vacuna para toda la vida era ridícula. Cuando él lo entendió y vio que estaba en lo cierto, pensó que era una idea tan buena que todo el mundo la entendería. Solía contar una historia de cuando estaba en la facultad de medicina. Alguien le dijo, maldita sea Salk, ¿es que no puedes hacerlo igual que lo hace todo el mundo? Y no podía. En realidad no necesitábamos muchos estímulos con lo que estaba pasando, porque en la tercera planta estaba el ala de la polio, donde tenían todos esos pulmones de acero. Lo único que tenías que hacer era ir allí y verlo. No era necesario ningún otro incentivo. Caminar entre aquellos pulmones de acero era una experiencia muy aleccionadora. Y las camas oscilantes impresionaban casi tanto porque pensabas que estaban así todo el día sin descanso. Era muy aleccionador. Él vio lo que se necesitaba. Era consciente del sufrimiento que tenía lugar. Era consciente del miedo. Simplemente tenía que hacerlo. Él no quería que la gente pensara que era para mañana. No se cansaba de decir, tenemos que averiguar cuántas dosis poner, con qué intervalo. Aún nos queda un largo camino por delante. Pero todo el mundo presionaba, tenemos que conseguirlo cuanto antes. Enseguida se convirtió en un trabajo de 7 días a la semana. Cuando nos convencimos de que estábamos a punto de resolver el problema con los datos de los monos, solo con los datos de los monos, el entusiasmo nos invadió a todos. Estábamos entusiasmados. Jonas me dijo una vez que se sentía como si montara a caballo y le fustigaran todo el tiempo, porque oconoció que les ayudara a volver a caminar si habías logrado salvarles la vida. La marcha de los 10 centavos. Realmente, cuando hablamos de la polio, de la parálisis infantil en Estados Unidos, tenemos que empezar con FDR, con el presidente Roosevelt. Él la contrajo a los 39 años en 1921 y pasó el resto de su vida intentando encontrar una forma de prevenirla y de curarla. Nunca encontró la cura. Cuando murió en 1945 aún tenía la polio. Pero lo que hizo Roosevelt fue crear una organización de voluntarios que fue absolutamente extraordinaria. En el pasado, los filántropos eran unos pocos millonarios que daban dinero para algún proyecto en particular. Lo que hizo la marcha de los 10 centavos fue darle la vuelta a eso. Todos los cursos o cumpleaños eran celebrados con fiestas gigantes en beneficio de la marcha de los 10 centavos.
Cuando yo empecé se la conocía como la Marcha de las Madres y su objetivo era recaudar dinero para la investigación y erradicación de enfermedades infantiles y la polio era su objetivo principal. Después se le cambió el nombre y se le llamó la Marcha de los 10 centavos porque en aquella época una moneda de 10 centavos era una aportación significativa para un niño. Luchen contra la polio esta noche. Hagan que las madres sepan que las están esperando. Recuerdo que acompañé a mi madre en la Marcha de las Madres. Íbamos por el barrio, y si las luces del porche estaban encendidas, entonces yo me acercaba a la casa a recoger una pequeña caja de cartón con una ranura para las monedas. Nosotros las recogíamos y las enviábamos literalmente a la Casa Blanca. Hay muchos padres cuyos hijos están sanos y felices ahora que viven con miedo, como yo. El miedo, amigos míos, es la polio. La Marcha de los 10 centavos se convirtió en una organización extraordinaria porque se usaron las últimas tecnologías en publicidad y relaciones públicas. Participaron celebridades como Mickey Rooney, Marilyn Monroe y Elvis Presley. Tengo una fotografía en un libro de un incómodo Richard Nixon sirviendo gasolina por la polio. Interrumpían las películas en el cine. A continuación, noticias de la Marcha de los 10 centavos y todos los niños decían, pero nosotros queremos ver la película. De las monedas de 10 y 25 centavos y de $1 que nos deis hoy en este cine, depende la felicidad de algunos niños en el futuro. También usaban imágenes de niños. Dona tu dinero y ayúdame a caminar. Y eran monedas de 10 centavos, moneda a moneda. Todo el mundo daba lo que podía. Era una cruzada en la que participaban miles de personas. Y aquello se vale, te creo. En abril de 1954 comenzaron los ensayos clínicos de la vacuna Salk contra la polio en docenas de ciudades seleccionadas por todo Estados Unidos. Es el mayor ensayo nunca realizado. 1.800.000 niños participan voluntariamente. La vacuna que ha obsesionado al Dr. Jonas Salk durante años comienza así a salir de sus manos. Cuando Thomas Francis fue nombrado responsable del ensayo, que se convertiría en el ensayo de una vacuna más grande nunca realizado, y creo que también el ensayo más prolongado de una vacuna nunca realizado, existían dudas acerca de cómo realizarlo. ¿Puedes hacer un ensayo en el que solo vacunas a la mitad de los niños y no le pones la vacuna a la otra mitad para ver lo que pasa? Salk creía en su vacuna, pero la única forma de saber si era segura era tener un grupo que no hubiera sido vacunado. Salk no quería esos controles. Él creía que era moralmente reprobable vacunar a algunos niños y no vacunar a otros de forma intencionada. El hecho de que accediera a un ensayo con control mediante placebo era una ventaja adicional para la prueba. De hecho, se ha convertido en el método de referencia para ensayar tanto la efectividad como la seguridad de las vacunas. Centro de Investigación de la Polio. La vacuna que cambió el mundo. Abril de 1955. En los primeros meses de 1955 finalizó la tabulación de los resultados del ensayo de la vacuna de Salk en la Universidad de Michigan. Los resultados iban a presentarse el 12 de abril. Así que la expectación y la cobertura informativa de este hecho trascendental de la historia de la medicina era cada día mayor. Necesitaron un año entero para analizar los resultados. Todo el mundo estaba nervioso. Jonas Salk se sentía seguro, pero no sabía nada. Nadie le decía nada. Martes 12 de abril de 1955, un día que podría marcar el hecho más trascendental de toda la historia de la medicina. Durante los últimos meses, los resultados del ensayo masivo de la vacuna antipolio del Dr. Jonas Salk realizado estos últimos años han sido evaluados. Muy pronto el mundo sabrá si se ha ganado la batalla contra la enfermedad que ha desfigurado centenares de miles de cuerpos jóvenes. Mi padre estaba muy preocupado. Cuando se prepararon los ensayos, se decidió que era necesario añadir timerosal sódico, un conservante, a la vacuna. Aunque mi padre sabía que la vacuna iba a funcionar, no sé lo seguro que estaba de cómo iba a salir este ensayo. Salk se enfrentó a la ortodoxia médica.
Las mayores autoridades de la virología dijeron que es necesario tener un virus vivo en la vacuna para detener la polio. Y Jonas insistió, no, creo que podemos engañar al cuerpo para que fabrique anticuerpos protectores dándole vacunas muertas. No tenemos que preocuparnos de que un virus domesticado vuelva a activarse. A él le encantaba la idea. Pensaba, si puedes prevenir que la gente contraiga una enfermedad sin ponerla en peligro, ¿por qué no? Y había cierta forma de humanidad en eso. Salk sufrió las consecuencias de dos experiencias que tuvieron lugar en los años 30. Una había sido realizada por un investigador de Nueva York llamado Maurice Brody, quien cogió cerebros de monos infectados de polio, los molió y los trató con formaldehído. Al hacerlo de esa forma, muchas partículas del virus de la polio quedaron ocultas en el tejido y, por lo tanto, suministró a algunos niños virus de la polio vivos y totalmente virulentos como vacuna, lo cual obviamente tuvo un resultado trágico. Otro investigador llamado John Calvert, que trabajaba en el Hospital General de Filadelfia, quien creía que se podía coger el poliovirus y debilitarlo con un agente llamado ácido ricinoleico, que es un derivado de la semilla de la planta del ricino. Aquella también era una idea terriblemente incorrecta, que tuvo como resultado una vacuna horriblemente imperfecta que también provocó la muerte a algunos niños. Eso ocurrió a mediados de los años 30 y creo que eso empañó la investigación sobre la polio durante 20 años, porque a mediados de los años 30 hubo investigadores que pusieron vacunas que provocaban la polio. Él era muy consciente del fracaso de aquellas primeras vacunas. Las primeras pruebas de vacunas con virus de la polio activos mataron a niños. Así que estaba muy claro lo que no había que hacer. Jonas era quien libraba todas esas batallas externas. Él se enfrentó al comité de inmunización que, casi de forma unánime, se opuso a la vacuna inactiva, con Sabin dirigiendo el ataque. Albert Sabin era la ortodoxia de las vacunas. Él defendía la idea de que la única forma de hacer una vacuna para la polio o simplemente cualquier vacuna era coger un virus y debilitarlo. Y creo que despreció a Salk porque él creía que la idea de Salk de coger un poliovirus y desactivarlo completamente con formaldehído como forma de hacer una vacuna para toda la vida era ridícula. Cuando él lo entendió y vio que estaba en lo cierto, pensó que era una idea tan buena que todo el mundo la entendería. Solía contar una historia de cuando estaba en la facultad de medicina. Alguien le dijo, maldita sea Salk, ¿es que no puedes hacerlo igual que lo hace todo el mundo? Y no podía. En realidad, Llevar a esos niños, gente para llevar los archivos, y nadie cobró nada. Todo se hizo de forma voluntaria. Yo creo que en Pittsburgh sentían que se estaba haciendo historia. Centenares de personas se ofrecieron voluntarias y hubo gente que trajo a sus nietos desde fuera del estado para que le pusieran la vacuna porque querían asegurarse de que estuvieran protegidos. El doctor Salk no le decía a los padres a qué escuela iría la mañana siguiente. Decía, quiero que vayan al colegio como cualquier día, porque de lo contrario pasarían toda la noche nerviosos, no dormirían y los padres estarían ansiosos. No quiero a ningún padre allí. Es más fácil poner una inyección a un niño cuando el padre no está mirando. Bueno, nos pusieron en fila y nos llamaban por nuestro nombre. Luego te preguntaban y tú lo confirmabas. Después nos llevaban a una sala grande, detrás de una pantalla, y nos daban un osito de peluche para que lo abrazáramos mientras nos ponían la inyección. La aguja era muy larga y parecía muy gruesa, y sobre todo daba mucho miedo. Por eso yo estuve mucho rato apretando el osito y mirando por la ventana. Recuerdo que era una especie de líquido rojizo. Y recuerdo que intenté ser valiente y no llorar. Y recuerdo lo contenta que estaba mi madre. Mi madre decía, mejor que llores tú a que llore yo. Y eso lo resumía todo perfectamente. Aquello se consideraba un milagro. Nosotras ayudábamos a coger a los niños, a calmarlos. Y Salk también les hablaba. Se le daban muy bien los niños. Yo creo que era una persona muy tranquilizadora. Él se implicaba en las relaciones. En cierto sentido, obtenía una gran alegría tratando con la gente. Disfrutaba mucho haciéndolo. Esa era una de sus cualidades, y la había mostrado en todas partes. a mi hermano Tommy le horrorizó aquello.
Intentaron acorralarle y él se metió gritando debajo de la mesa, berreando. Le traía sin cuidado lo de las galletas y el zumo de naranja. Él no quería que le pincharan. Mi hermana mayor era una luchadora. Ella se resistió con uñas y dientes. De hecho, tuvieron que ponerla boca abajo en una camilla para poder ponerle la inyección. Después resultó que no tenía miedo a la aguja. Ella creía que iban a ponerle la polio, lo mismo que yo ya tenía, y no quería. Los padres ponían a sus hijos en la cola para una vacuna que nadie podía asegurar que fuera segura o que funcionara. Pero todos tenían una fe tremenda en Jonas Salk y su equipo. Tenían una tremenda fe en su humanidad y la tenían también en su capacidad como científicos. No solo era una cruzada nacional, realmente era una cruzada humanitaria y desde entonces... Segura es segura, si está embarazada, le contesté, vale, te creo. En abril de 1954 comenzaron los ensayos clínicos de la vacuna Salk contra la polio en docenas de ciudades seleccionadas por todo Estados Unidos. Es el mayor ensayo nunca realizado. 1.800.000 niños participan voluntariamente. La vacuna que ha obsesionado al doctor Jonas Salk durante años comienza así a salir de sus manos. Cuando Thomas Francis fue nombrado responsable del ensayo, que se convertiría en el ensayo de una vacuna más grande nunca realizado, y creo que también el ensayo más prolongado de una vacuna nunca realizado, existían dudas acerca de cómo realizarlo. ¿Puedes hacer un ensayo en el que solo vacunas a la mitad de los niños y no le pones la vacuna a la otra mitad para ver lo que pasa? Salk creía en su vacuna, pero la única forma de saber si era segura era tener un grupo que no hubiera sido vacunado. Salk no quería esos controles. Él creía que era moralmente reprobable vacunar a algunos niños y no vacunar a otros de forma intencionada. El hecho de que accediera a un ensayo con control mediante placebo era una ventaja adicional para la prueba. De hecho, se ha convertido en el método de referencia para ensayar tanto la efectividad como la seguridad de las vacunas. Centro de Investigación de la Polio. La vacuna que cambió el mundo. Abril de 1955. En los primeros meses de 1955 finalizó la tabulación de los resultados del ensayo de la vacuna de Salk en la Universidad de Michigan. Los resultados iban a presentarse el 12 de abril. Así que la expectación y la cobertura informativa de este hecho trascendental de la historia de la medicina era cada día mayor. Necesitaron un año entero para analizar los resultados. Todo el mundo estaba nervioso. Jonas Salk se sentía seguro, pero no sabía nada. Nadie le decía nada. Martes 12 de abril de 1955, un día que podría marcar el hecho más trascendental de toda la historia de la medicina. Durante los últimos meses, los resultados del ensayo masivo de la vacuna antipolio del Dr. Jonas Salk realizado estos últimos años han sido evaluados. Muy pronto el mundo sabrá si se ha ganado la batalla contra la enfermedad que ha desfigurado centenares de miles de cuerpos jóvenes. Mi padre estaba muy preocupado. Cuando se prepararon los ensayos, se decidió que era necesario añadir timerosal sódico, un conservante, a la vacuna. Aunque mi padre sabía que la vacuna iba a funcionar, no sé lo seguro. Yo pensé, vaya, esto es fantástico. Van a ponerme la inyección y podré volver a correr, a caminar y a jugar a la pelota. El médico me dijo, no, eso no va a prevenir lo que ya ha pasado. Lo prevendrá con otras personas como tu hermano. Yo le dije, vale. Lo que él quería saber era qué pasaría con los niveles de anticuerpos de aquellos niños que ya habían estado expuestos a ese tipo de poliovirus cuando les inyectaran el preparado de la vacuna experimental. Él demostró que se puede inducir la respuesta inmune, que era claramente una memoria inmune, y eso rompía con la ortodoxia que los principales virólogos de la época habían establecido. Y en ese sentido él iba más de una década por delante de su tiempo. Él lo demostró y a pesar de eso nadie le creyó. Cuando mi padre vio que la inyección provocaba un aumento en el nivel de anticuerpos de esos niños,
Fue el momento en el que supo que su trabajo había concluido. Él supo que era posible inmunizar a las personas de forma eficaz con el preparado inactivo. ¿Estaba nervioso cuando comenzó a probarlo con personas? Por supuesto que estaba nervioso. Él iba todas las noches a ese lugar para ver cómo estaban los niños, pero todos confiaban en Jonas Salk. Él también era padre. Él mismo se había puesto la vacuna y había probado la vacuna con sus hijos. Yo le pregunté a Donna, su esposa, y ella me dijo, oh sí, le puso la inyección a los chicos y todos gritaron. Hay una foto mía recibiendo la vacuna, que es claramente una foto preparada. Es una foto maravillosa, típica de los años 50. Yo estoy con una camisa blanca y una pajarita y mi padre me coge el brazo y me mira fijamente, como solía hacer. Era como si estuviera inmerso en una operación, como si estuviera muy concentrado poniéndome la inyección. Mi madre le observa con admiración y yo miro a la cámara con los ojos llenos de lágrimas y el labio superior levantado como diciendo: que alguien me saque de aquí, nadie sabe que estoy aquí, ese tipo de mirada. Bueno, no era justo pedirle a la gente que se pusiera la vacuna si no nos la poníamos nosotros. Así que nos vacunamos unos a otros y vacunamos a nuestros hijos antes de salir al mundo. Los investigadores invariablemente probaban las vacunas con sus hijos, si tenían. Yo probé la vacuna del rotavirus con mi hijo Will en 1992 y la vacuna fue aprobada en 2006. Así que no es un riesgo para un científico, porque el científico está convencido de que es absolutamente segura y eficaz. La producción a gran escala, 1953. Uno de los grandes obstáculos era producir a gran escala lo que estábamos haciendo, porque estábamos en los siguientes 3 días, de manera que para cualquier fin práctico lograría desactivar por completo el virus. Se necesitaba tener fe en eso porque aunque podías hacer pruebas para ver si había 1000 partículas infecciosas por dosis o una partícula infecciosa por dosis, realmente no puedes probar que hay una partícula infecciosa en 1.000.000 de dosis, porque no puedes probar 1.000.000 de dosis. Salk se enfrentó a la ortodoxia médica. Las mayores autoridades de la virología dijeron que es necesario tener un virus vivo en la vacuna para detener la polio. Y Jonas insistió, no, creo que podemos engañar al cuerpo para que fabrique anticuerpos protectores dándole vacunas muertas. No tenemos que preocuparnos de que un virus domesticado vuelva a activarse. A él le encantaba la idea. Pensaba, si puedes prevenir que la gente contraiga una enfermedad sin ponerla en peligro, ¿por qué no? Y había cierta forma de humanidad en eso. Salk sufrió las consecuencias de 2 experiencias que tuvieron lugar en los años 30. Una había sido realizada por un investigador de Nueva York llamado Maurice Brody, quien cogió cerebros de monos infectados de polio, los molió y los trató con formaldehído. Al hacerlo de esa forma, muchas partículas del virus de la polio quedaron ocultas en el tejido y, por lo tanto, suministró a algunos niños virus de la polio vivos y totalmente virulentos como vacuna, lo cual obviamente tuvo un resultado trágico. Otro investigador llamado John Calvert, que trabajaba en el Hospital General de Filadelfia, quien creía que se podía coger el poliovirus y debilitarlo con un agente llamado ácido ricinoleico, que es un derivado de la semilla de la planta del ricino. Aquella también era una idea terriblemente incorrecta, que tuvo como resultado una vacuna horriblemente imperfecta que también provocó la muerte a algunos niños. Eso ocurrió a mediados de los años 30 y creo que eso empañó la investigación sobre la polio durante 20 años, porque a mediados de los años 30 hubo investigadores que pusieron vacunas que provocaban la polio. Él era muy consciente del fracaso de aquellas primeras vacunas. Las primeras pruebas de vacunas con virus de la polio activos mataron a niños. Así que estaba muy claro lo que no había que hacer. Jonas era quien libraba todas esas batallas externas. Él se enfrentó al comité de inmunización que, casi de forma unánime, se opuso a la vacuna inactiva con Sabin dirigiendo el ataque.
Albert Sabin era la ortodoxia de las vacunas. Él defendía la idea de que la única forma de hacer una vacuna para la polio o simplemente cualquier vacuna era coger un virus y debilitarlo. Y creo que despreció a Salk porque él creía que la idea de Salk de coger un poliovirus y desactivarlo completamente con formaldehído como forma de hacer una vacuna para toda la vida. Yo le caía bien a Jesse Wright, igual que en el hospital municipal. Debía ser un gran chico. Ella me apreciaba. Y yo fui una de las personas del primer grupo de víctimas de la polio con las que probaron la vacuna para ver cómo reaccionaba con personas que ya habían contraído la enfermedad. Yo pensé, vaya, esto es fantástico. Van a ponerme la inyección y podré volver a correr, a caminar y a jugar a la pelota. El médico me dijo, no, eso no va a prevenir lo que ya ha pasado. Lo prevendrá con otras personas como tu hermano. Yo le dije, vale. Lo que él quería saber era qué pasaría con los niveles de anticuerpos de aquellos niños que ya habían estado expuestos a ese tipo de poliovirus cuando les inyectaran el preparado de la vacuna experimental. Él demostró que se puede inducir la respuesta inmune, que era claramente una memoria inmune. Y eso rompía con la ortodoxia que los principales virólogos de la época habían establecido. Y en ese sentido él iba más de una década por delante de su tiempo. Él lo demostró y a pesar de eso nadie le creyó. Cuando mi padre vio que la inyección provocaba un aumento en el nivel de anticuerpos de esos niños, fue el momento en el que supo que su trabajo había concluido. Él supo que era posible inmunizar a las personas de forma eficaz con el preparado inactivo. ¿Estaba nervioso cuando comenzó a probarlo con personas? Por supuesto que estaba nervioso. Él iba todas las noches a ese lugar para ver cómo estaban los niños, pero todos confiaban en Jonas Salk. Él también era padre. Él mismo se había puesto la vacuna y había probado la vacuna con sus hijos. Yo le pregunté a Donna, su esposa, y ella me dijo, oh sí, le puso la inyección a los chicos y todos gritaron. Hay una foto mía recibiendo la vacuna, que es claramente una foto preparada. Es una foto maravillosa, típica de los años 50. Yo estoy con una camisa blanca y una pajarita y mi padre me coge el brazo y me mira fijamente, como solía hacer. Era como si estuviera inmerso en una operación, como si estuviera muy concentrado poniéndome la inyección. Mi madre le observa con admiración y yo miro a la cámara con los ojos llenos de lágrimas y el labio superior levantado como diciendo: que alguien me saque de aquí, nadie sabe que estoy aquí, ese tipo de mirada. Bueno, no era justo pedirle a la gente que se pusiera la vacuna si no nos la poníamos nosotros. Así que nos vacunamos unos a otros y vacunamos a nuestros hijos antes de salir al mundo. Los investigadores invariablemente probaban las vacunas con sus hijos, si tenían. Yo probé la vacuna del rotavirus con mi hijo Will en 1992 y la vacuna fue aprobada en 2006. Un lugar en el que podía empezar. La buena noticia era que existía una base filantrópica que iba a financiarle. La mala noticia es que era en Pittsburgh, que por entonces era un páramo científico. Jonas Salk se organizaba extraordinariamente bien, era un gran trabajador y básicamente dirigía el laboratorio como se dirigía un laboratorio en la industria. Tenía a mucha gente trabajando para él y se le daba muy bien sacar adelante trabajos difíciles y aburridos, con rapidez y eficacia. Al principio, una de sus tareas era determinar cuántos tipos diferentes de virus de polio había, porque si había muchos tipos, todos debían incluirse en una vacuna. Para poder conseguir una vacuna, tenían que asegurarse de que solo hubiera 3 tipos de polio. Ellos sabían que existían 3 tipos, pero ¿y si había más? Era esencial. Las vacunas previas pudieron haber fallado porque no disponían de muestras de los 3 tipos. De forma que era necesario un intenso esfuerzo por conseguir información precisa. Solo así, tras analizarla, podrían conseguir resultados concluyentes. El Dr. Salk y su equipo de investigadores estaban en el sótano, buscaban el poliovirus. Y por eso
Cuando un paciente tenía que hacer sus necesidades, nosotras cubríamos la cuña con una toalla estéril y salíamos corriendo por la puerta. Y en el vestíbulo, sentados en bancos de madera, esperaban los alumnos de la Universidad de Pittsburgh. Eran muy monos, y aquel era su principal trabajo, coger la cuña y bajarla al laboratorio. Probablemente en 1 minuto o 2. Y fue allí donde el Dr. Salk aisló el poliovirus vivo de un paciente varón joven del hospital municipal. Aquel era el tipo de trabajo que los investigadores prominentes, los virólogos prominentes, nunca harían. Aquel era un trabajo que Albert Sabin habría dado a sus alumnos estudiantes de posgrado. Era un trabajo rutinario, poco interesante. Pero Jonas Salk intuyó que era la clase de trabajo que le permitiría subirse al tren de la marcha de los 10 centavos. Era un trabajador prodigioso como médico, por un lado, pero también era un trabajador increíblemente duro, un científico entregado, por quien la gente estaba dispuesta a sacrificarse. Y Jonas Salk, en la Universidad de Pittsburgh, reunió a un grupo de investigadores extraordinarios. Y lo que Salk hizo fue dirigir un equipo y espolearlo, y hacer que se moviera en una sola dirección. Y esa dirección era conseguir una vacuna con el virus inactivo de la polio lo antes posible. Inspiraba un gran nivel de lealtad y devoción en la gente. La vacuna que cambió el mundo. Durante el siglo pasado nuestra esperanza de vida aumentó en 30 años. Gran parte de ese aumento se debe a las vacunas. Antes de las vacunas, la tosferina o pertussis mataba regularmente a 8.000 personas al año, sobre todo niños. La rubeola o sarampión alemán causaba defectos de nacimiento a 20.000 niños al año. El sarampión causaba habitualmente entre 500 y 1.000 muertes al año. La difteria era la primera causa de muerte entre adolescentes, todo eso antes de las vacunas. Pero creo que se puede afirmar que ninguna vacuna provocaba tantas emociones entre el público americano como lo hizo la vacuna de la poliomielitis. Veías a esos niños caminando por la calle y era como si hubieran ido a la guerra, como si fueran veteranos de una guerra extranjera y eran niños pequeños. Creo que era una enfermedad muy emocional para este país. La poliomielitis era la enfermedad más temida en el siglo XX. Esta es la historia del Dr. Jonas Salk, su equipo de investigación en Pittsburgh y la comunidad que se unió para derrotarla. Dr. Salk, antes de entregarle esta distinción, no tengo palabras con las que expresarle adecuadamente mi gratitud y la de toda la gente que conozco, y la de 164 millones de americanos, por no mencionar a todas las personas en el mundo que se beneficiarán de su descubrimiento. Me hace muy feliz entregarle esto. La vacuna de Salk se presentó en la primavera de 1955. Solo 3 años antes se habían registrado 57.900 casos de poliomielitis paralizante en Estados Unidos. Cuando hoy miramos a la poliomielitis, vemos lo que en realidad era una epidemia de verano. Llegaba todos los años, como una plaga de langosta. Y los periódicos publicaban casi estadísticas de béisbol con el número de niños que se veían afectados por la epidemia cada semana. Empezaba a finales de mayo, aumentaba en junio y se intensificaba en julio y alcanzaba su máximo apogeo en agosto. Y para el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, la epidemia de verano terminaba. Afectaba a algunos niños y a otros no, y nadie sabía por qué. Aparecía en Denver, pero no en San Francisco, y nadie sabía por qué.
Lo único que se sabía era que cada verano miles de niños muy desafortunados se contagiarían de esa insidiosa enfermedad que por lo general los dejaba discapacitados y a menudo los mataba. La gente tenía todo tipo de teorías al respecto. No debías llevar a tus hijos a la piscina pública. No se debían celebrar fiestas de cumpleaños. Esa enfermedad era como un enemigo fantasma. Y yo, como madre joven, estaba muerta de miedo. La polio se extendía silenciosamente y elegía a su víctima. Seguía extendiéndose silenciosamente y elegía a otra víctima. Ya entonces se sabía que era una enfermedad vírica, pero no existía ningún tratamiento. Y no estaban seguros de cómo se transmitía. La gente no estaba segura. Una de las grandes ironías de la polio es que parece ser una enfermedad de la higiene. En Estados Unidos adquiere la forma de epidemia a principios del siglo XX, en la misma época en la que empezábamos a ser cada vez más antisépticos y germofóbicos, y la publicidad nos contaba que los gérmenes son muy peligrosos, que no los vemos, pero que son asesinos. Y a medida que la higiene se convertía en una forma de vida en Estados Unidos, era como si el sistema inmunológico de los niños pequeños fuera cada vez menos capaz de luchar fácilmente contra la enfermedad. Había mucha leyenda y mala información en torno a la enfermedad. La gente pensaba que los gatos contagiaban la enfermedad o las pulgas. La gente creía que la contagiaban los monos que tocaban el organillo o que se extendía a través de los plátanos que se importaban desde Sudamérica. Pensaban que se podía curar con el color rojo sangre de buey, o con laurel, o con serrín. Había todo tipo de mitos. Todos los días cuando salía a jugar, mi abuela cogía una bolsa de tela con un trozo de alcanfor, que entonces se usaba para las polillas. Ataba la bolsa con un cordón, me la colgaba del cuello y me decía: Tuve polio cuando tenía 21 meses en 1952. Inmediatamente pusieron nuestra casa bajo cuarentena. Muchas personas del Departamento de la Salud vinieron a casa para entrevistar a mis padres, para saber dónde habíamos estado, qué habíamos hecho, para intentar averiguar dónde habíamos podido contraer la enfermedad. Y nos enviaron a todos al hospital municipal. Empecé a mostrar síntomas de parálisis. Y en aquella época te metían en un pulmón de acero. Eso sucedía cuando ingresabas y tenías problemas respiratorios. Yo pasé aproximadamente 11 días en un pulmón de acero. Si no podían tragar y todas las secreciones de la garganta llegaban a sus pulmones, entonces no podían respirar, y eso era una combinación letal. Entonces los metían en un pulmón de acero, que daba presión positiva y negativa para expandir el pecho de forma que pudieran respirar. Eso introducía y expulsaba el aire de los pulmones. Era una absoluta pesadilla tanto para los pacientes como para los médicos. Los niños no paraban de llegar, y todos llegaban llorando. El nivel de ansiedad era increíble. Intentabas consolarlos, pero ¿cómo consuelas a un niño de 4 o 5 años si ni siquiera tenían su osito de peluche? No podían llevar nada con ellos. Recuerdo la expresión de sufrimiento de algunos de aquellos niños. Solo tienes que imaginar que tu hijo de 2 años no puede respirar. Es horroroso. Danny era probablemente mi paciente favorito. Ya puede salir a jugar. Ella murió convencida de que me había salvado de la polio. En aquella época mi madre no me dejaba jugar con niños nuevos. La lógica era que yo ya tenía los gérmenes de mis amigos de siempre y que no existía ninguna razón para que me acercara a niños nuevos porque ellos podían contagiarme la polio. Y ese era el tipo de temor que sentían todos los padres de este país. No existía prevención, no existía cura, no existía protección. Podía ser un buen padre, un mal padre o un padre indiferente, pero no existía ninguna forma de proteger a tus hijos de la polio. La polio se transmite persona a persona. Un niño infectado de polio entra en contacto con otro niño y le transmite la infección. El virus se reproduce en la boca, se reproduce en el intestino, llega a la sangre e invade el sistema nervioso.
Y lo que hace es matar un tipo de célula en particular del sistema nervioso llamada neurona del asta anterior. Y esas células son las que envían las órdenes a los músculos. Es como cortar los cables de una bombilla. La luz se apaga. Bueno, me dolía mucho la cabeza. Y al día siguiente fui al médico. Y un día después me desmayé. Y pensaron que tenía la polio y me mandaron al hospital municipal.